Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial DC Broker, Grupo Empresarial. Como siempre, temas candentes aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Pensión sustitutiva o sobrevivientes en Colombia con el doctor José Mauricio Arredondo del Río, dándole espacio a nuestra primera sección Empresarios de Colombia. En Empresarios de Colombia, pensión sustitutiva con nuestro amigo José Mauricio Arredondo del Río. Doctor, bienvenido nuevamente a tu programa Inteligencia Empresarial. Hola Julio, ¿cómo estás el día de hoy? Pensión sustitutiva, Doc. ¿Qué nos traes en el día de hoy? Tremendo, es un tema muy actualizado, porque las Cortes de Colombia han trabajado el tema y vamos a ver qué interesante es la pensión sustitutiva o de sobrevivientes. Primero que todo, a las personas que no sabemos qué es una pensión, qué es la palabra sustitutiva y qué es la palabra sobreviviente. Muy bien, nuestros empresarios contratan trabajadores. Los trabajadores les pueden ocurrir algunas contingencias. Una contingencia es la vejez, otra contingencia es la invalidez y una es la muerte, desafortunadamente. Y en el caso de la muerte, entonces un trabajador tiene su grupo familiar que puede dejar como beneficiarios a las personas que explicaremos en este excelente programa. Bueno, ¿y cómo ubicamos conceptualmente de dónde proviene esta definición de la pensión sustitutiva, mi querido doctor? Muy bien, nuestros empresarios siempre han trabajado en pro del bienestar de los trabajadores. Primero, nos acordamos por allá que existía un seguro de vida obligatorio que tenían las empresas. Cuando un trabajador o colaborador de la empresa fallecía, entonces reclamaban el seguro de vida. ¿Quién? Sus beneficiarios. Hoy los empresarios lo que tienen es que aseguran al trabajador en el Sistema General de Pensiones. Y en el Sistema General de Pensiones nos vamos a encontrar que si el trabajador fallece, hablamos de la pensión sustitutiva o de sobrevivientes para su grupo familiar. Ok, ¿existe algún tipo de clasificación al interior de este tipo de pensión? Claro, el Sistema General de Seguridad Social Integral se divide en el Sistema General de Pensiones y en el Sistema General de Riesgos Laborales, entre otros. Eso es en el ordenamiento jurídico colombiano. Nuestro ordenamiento jurídico, Julio. En el Sistema General de Pensiones vamos a encontrar la pensión de sobrevivientes y en el Sistema General de Riesgos Laborales vamos a encontrar la pensión de sobrevivientes, pero por accidente laboral o enfermedad laboral. Hoy vamos a hacer referencia al Sistema General de Pensiones. Una pregunta, ¿qué reconoce Colpensiones y qué reconoce los fondos privados y qué no reconocen en este tema? Muy bien. Pensión sustitutiva. Correcto. La Ley 100 de 1993 es igual en el tema de pensión de sobrevivientes, tanto para Colpensiones, el régimen de prima media con prestación definida, como para los fondos o administradoras privadas, el régimen de ahorro individual con solidaridad. Es igual la norma, Julio. ¿Cómo ha venido surgiendo la historia? ¿Cómo ha evolucionado esta pensión sustitutiva? ¿Con cuánto arrancó? ¿Con cuánto porcentaje? ¿Con cuánto tiene? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué tiene ahora que no tenía antes? Muy bien. Vamos a mirar, Julio, que la pensión sustitutiva de sobrevivientes sí ha venido evolucionando. Y lo rico es que me traes a un programa que vamos a explicar una actualidad. Es más, la norma, la Ley 100 del 93, todavía no habla de unos cambios que lo introduce la jurisprudencia. Te voy a contar hoy, tenemos pensión de sobrevivientes para hijos de crianza. ¿Cómo así? Explícame ese tema. Muy bien. No lo entiendo. Nuestras cortes, como hay personas, ustedes saben que lo normal es que dos personas que se casen, se divorcien y entonces quedan hijos, pero se van y tienen otras relaciones con otros padres o con otras personas y entonces esa persona adopta también los hijos de la persona. Okay. Y si llega a fallecer el trabajador o el colaborador, entonces los hijos de crianza pueden optar por la pensión de sobrevivientes en favor de ellos. Otra cosa, Julio, hay una ley que es la Ley 90 de 1946. La mujer antes era pensionada por pensión de sobrevivientes y ¿qué pasaba? Contraía segundas nupcias, se casaba y le quitaban automáticamente la pensión. Hoy también tengo que decir, las personas que perdieron la pensión de sobrevivientes, mujeres o hombres porque contrajeron segundas nupcias, hoy pueden reclamar nuevamente que otra vez les reconozcan ese derecho.
Se había perdido, pero se ha recuperado. Correcto. Okay. Se ha perdido y se ha recuperado. O sea, pero es algo muy actual, muy vigente, que mucha gente no lo sabe y que apenas se está tramitando. Pero ya se está ejecutando, ¿no? Correcto. Sí. O sea, que haya desconocimiento es otra cosa, pero la posibilidad ya existe, ya está abierta jurídicamente. Ya hablando. existe, Julio, es así. Excelente. Doc, una cosa importante, en este tema de pensión sustitutiva y en este tema de la clasificación de la misma, ¿qué responsabilidad llegan a tener Colpensiones y los fondos privados? ¿O qué diferencias hay al momento de que estos dos frentes aborden el ingreso de una pensión sustitutiva? ¿Está bajo las mismas condiciones o con un ente es diferente al otro? Pregunto. Muy bien, Julio, está bajo las mismas condiciones de ley. Las normas que se aplican al régimen de prima media se aplican al régimen de ahorro individual. Nosotros vamos a ver acá cuáles son los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes y quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes hoy en Colombia. Ok, excelente. Excelente aporte que hace el doctor José Mauricio Redondo del Río, porque son temas que muchas veces por desconocimiento no sabemos o porque realmente no nos han informado como tal. Y esa es la idea de poder traer a personas como el doctor José Mauricio Redondo del Río, conocedor ampliamente del tema, catedrático, docente universitario, ha desarrollado varias ponencias. Y lo más importante es que con él también nos podemos apoyar a aquella persona también que nos ve y nos visualiza a través de nuestras redes sociales y que necesite alguna consultoría con el doctor José Mauricio Redondo del Río. Te puedes contactar precisamente en el teléfono de aquí de Inteligencia Empresarial, 320-561-7485. Te lo repito, 320-561-7485. Si necesitas de los servicios del doctor José Mauricio Redondo del Río, aquí en Inteligencia Empresarial lo tenemos para ti. No te muevas, ya retornamos en contados segundos. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, dándole espacio a nuestra sección Impacto Económico. Hablando precisamente de impacto económico en la pensión sustitutiva, ¿quiénes son los beneficiarios de esta pensión y cómo puedo yo llegar a ser un beneficiario? Muy bien. Los beneficiarios están consagrados también de manera legal. Julio, te explico algo. Hay pensión de sobrevivientes cuando se muere el pensionado. Es decir, aquel que ya tenía el derecho consolidado, ya había reclamado su pensión. Y que había disfrutado, venía disfrutando de su pensión. Correcto. Hasta que le llegó el día de su partida. Muy bien, así es. Y hay otra pensión de sobrevivientes, es por la muerte del afiliado. Es decir, el trabajador que todavía estaba en pro de conseguir los requisitos para acceder a una pensión de vejez. Que estaba en ese proceso. Que está trabajando. Que está trabajando. Que está trabajando. Okay, perfecto. Muy bien, de allí tenemos que hablar, para el segundo, para el que es afiliado, la ley le pide un requisito. ¿Cuál es, Julio? Haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de la muerte. 50 semanas. 50 semanas en los últimos 3 años. Y hablemos ahora de quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Primero, el cónyuge o la compañera o compañero permanente. Y ahí nos vamos a encontrar que puede ser de manera vitalicia o de manera temporal. ¿Cómo así? De manera vitalicia, la cónyuge o el compañero permanente o compañera permanente que tenga más de 30 años de edad. Entonces entra por pensión de sobreviviente de manera vitalicia. Segundo caso, que la cónyuge no tenga 30 años de edad o que la compañera no tenga 30 años de edad, que sea inferior su edad a 30 años. Entonces allí no es de manera vitalicia, sino que es de manera temporal. ¿Por qué tiempo? Por 20 años. Pero en este segundo evento, cuando ella no tiene más de 30 años, pero tiene un hijo con el causante, la ley dice que se la reconoce de manera vitalicia. Entonces miremos quién es la primera beneficiaria, la cónyuge o la compañera o el compañero permanente. La dependencia económica de esta pensión, doctor José Mauricio, es completa, es relativa, es de a pedacitos.
Háblanos un poco de esto que no lo tengo muy claro. Muy bien. Para la pensión de sobrevivientes, la dependencia, dice la Ley 100 del 93, en uno de sus artículos, que debe ser absoluta. Pero la jurisprudencia, es decir, las decisiones de las altas cortes colombianas dicen no debe ser absoluta. ¿Y qué es absoluta? ¿Qué es el término? ¿Cómo se aplica el término de absoluta en esta pensión? Muy bien. ¿Qué quiere decir? Ok, absoluta es que la persona beneficiaria depende económicamente del causante. Ok. Pero nuestras cortes ya han reevaluado ese tema. Ya no es absoluta, sino que puede ser relativa o parcial. ¿En qué concepto? Si yo tengo una esposa, porque es que la esposa no es que dependa económicamente de mí, sino que ella también trabaja. Entonces ella va a la entidad del sistema de pensional y le dice, no, le negamos la pensión porque usted también trabaja. No, venga, no se la puede negar. Porque ella, para sostener la calidad de vida que tenía con su esposo, necesita de los recursos del esposo. Entonces la pensión de sobrevivientes puede recibirlo la esposa, así ella tenga un trabajo. Doctor, así recibe ¿y un esto ingreso. antes no se daba? Antes decía que debía ser de forma absoluta. Y entonces allí te puedo decir que sacaban a muchas personas porque tenían unos ingresos propios. Había el espacio jurídico. Así es, en ese Y espacio por ahí jurídico, se nos iban. Ahí se nos iban. ¿Quién más son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, Julio? Los hijos. Los hijos menores de edad hasta los 18 años o mayores de edad hasta los 25, siempre y cuando estén inhabilitados para trabajar. Es decir, un chico universitario, hasta los 25 él recibe, si está estudiando, recibe pensión de sobrevivientes. Pero mira otra cosa, Julio. Hay educación formal y hay educación no formal. Tal cual. Antes las administradoras de pensiones y colpensiones, antes Instituto de Seguros Sociales, si la educación era no formal, le decía, no me sirve esa educación, porque las horas, los créditos, entonces no dan. Pero ya también la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, dijo, no importa si la educación es formal o no formal, le tienen que reconocer la pensión de sobrevivientes al que estudie de 18 a 25, siendo mayor de edad. Ahí viene una pregunta que es como una encrucijada. Si una joven que tiene su pensión sustitutiva porque su padre falleció, hablemoslo así, recibe su pensión, pero está en la universidad y a uno como universitario, las universidades lo mandan a hacer un semestre de industria que regularmente el empleador que lo selecciona a uno le cancela un salario, tal cual legal, con aportes para fiscales, o sea, vas a quedar grabado. Correcto. ¿Se pierde o no se pierde la pensión sustitutiva en esos casos? Julio, mira, inicialmente, como el derecho es un objeto cultural, evoluciona con todo lo que pase día a día, nuestros empresarios tienen que cumplir con las obligaciones legales. Claro. Asegurar a ese estudiante de práctica que viene porque le reconoce una remuneración o salario. Inicialmente, cuando esa persona, estudiante de práctica, lo afiliaban al sistema contributivo, Colpensiones o las administradoras veían esa condición y le quitaban la pensión de sobrevivientes. Le decían, no, usted tiene otro ingreso. Pero entonces también se dio el argumento o el debate jurídico para llevar a los escenarios judiciales y decir, no, venga, es que él está haciendo una práctica de su universidad. Entonces, hoy se recupera también esa condición y esa estudiante, en el excelente ejemplo que usted me coloca, puede acceder nuevamente a la pensión sustitutiva o de sobrevivientes que puede venir de un padre o que puede venir de la madre. Doc, uno escucha por ahí y realmente no tengo conocimiento. ¿Qué es la figura del acrecimiento que tiene que ver con este tema? Ok. Mire, Julio, cuando los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes es la esposa y los hijos, entonces reciben en un 50%. La esposa 50% de la pensión y los hijos el otro 50%. En el caso que los hijos vayan cumpliendo la mayoría de edad, 18 y no estudien, o en el caso que vayan cumpliendo 25 años y hicieron una carrera universitaria, entonces van perdiendo el derecho a la pensión de sobrevivientes. La figura del acrecimiento es que la madre puede solicitar que la porción de la pensión que le correspondía al hijo por sobrevivientes pase a ella. O sea, que si el hijo cumplió con la edad donde ya no va a dejar, donde va a dejar de recibir y percibir esa pensión,
la madre puede decir, ese ingreso que tenía mi hijo X por pensión sustitutiva, me lo pueden entregar a mí. Correcto. Tal cual. Así es, Julio. Ok. Mire también otra clase de beneficiarios, ¿qué? Los padres. Pero los padres a falta de ¿qué? De hijos y a falta de esposo o esposa, cónyuge, ¿cierto? Sí. Entonces los padres, si es un trabajador soltero que está cotizando, un afiliado, pero sufre un accidente y fallece, entonces los padres pueden ir a la entidad y reclamar la pensión de sobrevivientes. También en ese caso es otro beneficiario los padres. Y se reparte, si hay un padre le dan el 50% al padre y el 50% a la madre. Otro beneficiario de la pensión de sobrevivientes podrían ser hermanos inválidos. Si yo tengo hermanos inválidos y no tengo los otros herederos, entonces, perdón, los otros beneficiarios, entonces se le reconocen a los hermanos inválidos. Excelente aporte que siempre nos trae nuestro doctor José Mauricio Arredondo del Río. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, Julio de la Rosa DC, @Julio de la Rosa DC. No te muevas, ya retornamos en contados segundos. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, dándole espacio a nuestra sección Hablemos de Política Empresarial. En Hablemos de Política Empresarial con el doctor José Mauricio Arredondo del Río, hablando de pensión sustitutiva, pero hay un caso problema, como siempre nos llevan en las clases donde hemos tenido la oportunidad de dar cátedra. Si una persona está casada con su esposo, hablemos de una mujer, el señor se muere, a la señora le entregan su pensión, la señora tiene todo el derecho de rehacer su vida, va y se casa con otra persona, ¿pierde la pensión? Julio, desafortunadamente con la ley 90 de 1946 ocurría eso. Ocurría. Ocurría. Así se daba el caso. Pero mira, hoy hay personas que se quedaron en ese fenómeno y no han reclamado que otra vez se les restituya su derecho que tienen. Pero mire que el derecho no viene por lo que dice la ley, sino efectivamente por las decisiones de las altas cortes. Julio, te voy a explicar otra cosa que también me preguntan todos los días. Por decir algo, una persona es casada, con sociedad conyugal vigente, vivió con la esposa 25 años y se fue a vivir, terminó cosas de pareja, terminaron y él no se divorció. 25 años con ella, no se divorció y se consiguió una compañera. No se divorció legalmente. Legalmente. Y se fue a vivir con una compañera. Suele suceder. ¿Cierto? Con la compañera 10 años. Entonces, si él fallece, las dos van a tener derecho a la pensión. Así sea que jurídicamente mi señor en vida no se haya separado de su primer esposo. Y la van a recibir la pensión de sobrevivientes proporcional al tiempo de convivencia con la persona que falleció. Falta de información es lo que nos hace. ¿Cierto? Entonces, porque muchas personas, eso ocurría, o todavía mentira, sigue ocurriendo, que las personas no se divorcian y realizan se van a vivir con alguien. Entonces, miremos, con esta persona vivió 25, ella tiene derecho por esos 25 a recibir la pensión de sobrevivientes en un porcentaje. Y con la compañera 10 años, la compañera lo recibe por esos 10 años. Lo que sí no se puede en la ley 100 del 93 es la convivencia simultánea. Una persona que pueda tener una esposa y una compañera, muy complicado, Julio, claro, ¿cierto? Pero no se puede. Allí recibiría la pensión la esposa o cónyuge. Ok. ¿Cierto? Si están en simultánea, no se puede. Recibe la esposa. Recibe la esposa. Ahí Correcto. no tiene nada que hacer la otra. Correcto. Por decirlo con todo el respeto. Sí, señor. Pero si el hombre en vida terminó su relación con su esposa, como todo ser humano tiene derecho a rehacer su vida, va y rehace su vida, ahí sí aplica para las dos. Correcto. Porque el hombre tuvo la hombría, pues, de haber dejado las cosas bien hechas. De manera proporcional, claro, al tiempo de convivencia. Al tiempo de los dos. Doctor, y te hago una pregunta. Ese tema de prescripción, ¿cuándo aplica en las mesadas pensionales, precisamente teniendo en cuenta todos estos casos, ejemplos de casos que te he colocado? Muy bien, vamos a mirar
que nos entiendan el concepto de prescripción. Sí, primero El definamos concepto eso. ¿Qué de es eso? prescripción es un fenómeno jurídico de derecho sustantivo y procesal. Más fácil, Mauricio. Es que está en el Código Sustantivo y está en el Código Procesal del Trabajo. ¿Y qué hace? Castiga al trabajador por la inejecución en la acción, porque él no va y reclama. Entonces le dice, vea, usted tiene un tiempo para reclamar. Si no, Usted tiene 3 años como regla general, que lo encontramos en el artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo, y lo encontramos en el artículo 488 y 489 y en el artículo 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Al trabajador le dicen, mire, usted tiene que reclamar en 3 años desde que el derecho se hizo exigible. En materia de pensiones, el derecho a las pensiones es imprescriptible, no prescribe. Puede ir a reclamar el derecho a los 20, a los 30 años, pero lo que sí le va a prescribir son las mesadas pensionales que se haya causado. Le voy a colocar el ejemplo. A alguien le quitaron la pensión de sobrevivientes porque se casó, digamos en el año 80. Y hoy nuevamente va y reclama. Lo que se le va a pagar son los últimos 3 años si la entidad administradora o Colpensiones alega el fenómeno jurídico de la prescripción. Le decirá, usted no me vino a reclamar, entonces las mesadas yo le restablezco nuevamente el derecho, pero las mesadas solamente le pago los últimos 3 años, Julio. se perdió esa platica. Se perdió esa platica, uno esperando que le venga, pero claro que la prescripción debe ser alegada en juicio. Si el abogado no la alega, entonces uno podría decir que le tendrían que pagar todo, pero regla general es que la aleguen. Doc, para terminar el programa, me gustaría que precisamente vos que conocer las falencias que no es que las falencias que tenga el sistema, las falencias que se presentan de las personas que por desconocimiento no saben cómo acceder a la pensión de sustitución. Claro, Julio. Mire, por ahí hay un aforismo legal, pero yo quiero cambiar eso, que dice que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Usted dice, usted tenía que conocer la ley, pero desafortunadamente no conocemos la ley. Todas estas personas, si tienen alguna necesidad jurídica de pensión de sobrevivientes, les recomendamos la asistencia a un profesional del derecho. Y el profesional del derecho le va a dar una opción, una gama de posibilidades que tiene que van por encima del texto legal. Hablo de la Ley 100 del 93 porque, repito, la jurisprudencia, los magistrados de las altas cortes sobre este tema de pensión de sobrevivientes lo han desarrollado mucho. Julio, también tengo que decir otra cosa. En tema de pensión de sobrevivientes, mire, pueden ser parejas del mismo sexo. Es la condición. Amor es amor. Claro, allí no hay que mirar, es que somos dos. No, se reconoce a cualquier condición, como dicen por ahí, sin etiquetas. Amor es amor, programa inclusivo. Aquí todos son bienvenidos, Así todos es. cabemos. Recuerda que cuando Dios te da salida, no hay más rojo ni faraón que te detenga. Inteligencia empresarial.